en este contexto, a nosotros se nos ha otorgado, digamos, la tarea de unificar a toda Centroamérica y, bueno, de hecho, a todos los países del mundo en una federación mundial. Pero nosotros no hablamos de una unificación bajo la lógica de este sistema capitalista, porque eso no cambiaría la situación de hambre y pobreza que hoy padecemos, sino que nosotros debemos agruparnos bajo la idea de sustituir este sistema que hoy nos tiene en la miseria, además de eso nos tiene dividido. Eh, También, bueno, decir de que, como decía el compañero, nos acompañan también compañeros no solo de Centroamérica, y vamos a abordar un tema fundamental para conocer realmente las ideas del socialismo. Esta sesión, como ya saben, lleva por nombre del socialismo utópico al socialismo científico, y es el título de un texto de Engels, que es fundamental para el movimiento socialista. También, bueno, a mí me gustaría señalar que no hay mejor manera de conocer las ideas que leer a quienes las produjeron. Entonces, por eso quiero invitarlos a que cuando tengan tiempo también puedan dedicarle tiempo a este texto que es muy importante para evitar que seamos víctimas de este sistema de mentiras y de calumnias que tergiversa las ideas del marxismo. Pues bien, el término socialismo utópico ha sido acuñado para denominar diversos pensadores y activistas que vivieron en el siglo XVIII y XIX y se les considera como predecesores del socialismo moderno. El término socialismo utópico es acuñado por Engels y por Marx para distinguirlo de una corriente considerada más madura, que es el socialismo científico. El socialismo científico era lo que verdaderamente Marx y Engels defendían. Hay que decir que el socialismo utópico surge en un momento histórico en el que las condiciones materiales del sistema capitalista no eran quizás las más adecuadas para una comprensión profunda y correcta del funcionamiento de la lucha de clases. De hecho, Marx escribía: todos los socialistas fundadores de las sectas estas utópicas pertenecen al periodo en que la clase obrera no estaba lo bastante educada y organizada para el desarrollo de la propia sociedad capitalista. Y Engels en este texto analiza a tres grandes autores, ¿no? Que es Saint-Simon, a Fourier y a Owen. De estos personajes vamos a hablar brevemente más adelante. Pues bien, como las condiciones eran bien particulares en esa época, la propaganda del socialismo necesariamente tenía que tener un carácter utópico y obviamente era ineficaz. Pero a pesar de esta particularidad, el socialismo utópico desempeñó un papel considerable en el desarrollo del pensamiento social que progresaba en aquel entonces. El socialismo de los personajes que nosotros mencionábamos antes, en breves palabras, constituyó una fuente teórica para el socialismo científico que desarrolló Marx y Engels. Es más, Engels él hizo notar que el socialismo científico reposa sobre los hombros del socialismo utópico. Engels, además de catalogar a estos personajes como utopistas, también logra catalogarlos como las mentes más brillantes e inteligentes de aquel entonces. Porque, como les decía, el socialismo utópico, a pesar de tener ese carácter idealista, hizo una crítica a las contradicciones del capitalismo y demostró que había que reemplazarlo por un socialismo. Incluso algunas ideas de estos socialistas utópicos contemplaban la desaparición, por ejemplo, de la oposición que existía entre la ciudad y el campo. Ellos decían de que había que suprimir esa oposición. Y también tenían otros autores también tenían la idea de, por ejemplo, suprimir la propiedad privada, etcétera, ¿no? Sin embargo, estos socialistas
eran incapaces de explicar la naturaleza del modo de producción capitalista y de las condiciones objetivas que condujeran a la victoria del socialismo. Entonces, estos autores elaboraron un conjunto de doctrinas socialistas que, a diferencia del socialismo científico creado por Marx y por Engels, elaboraban planes idealistas de una reconstrucción social sin tener en cuenta la vida y sin tomar en cuenta algo que es muy importante para nosotros los marxistas, que es la lucha de clases. Entonces, en pocas palabras, ellos denunciaban las condiciones desiguales que existían en la época, pero no terminaban de establecer un método real para luchar contra ese orden. Por eso es que Engels, a pesar de admirar de algún modo a estos personajes, les hace una crítica muy severa. Y esas críticas nosotros las podemos ver a lo largo de muchos escritos. Si ustedes leen, por ejemplo, el manifiesto del Partido Comunista, ahí van a encontrar también una crítica a estos diferentes tipos de socialismos de la época. Y bueno, otra cosa que es importante mencionar es que al mismo tiempo que desde el ámbito socialista se creaba esa expresión de socialismo utópico con una intención peyorativa, la palabra socialismo y utopía eran asociados también en otro sentido, obviamente por las clases dominantes, y ese sentido era despectivo. Y esa etiqueta llevó, ¿no?, a decir de que todos los socialistas eran utópicos. Incluso llegaban a decir de que las ideas de Marx y de Engels eran utópicas. De hecho, fue tanto los ataques que recibían con esta etiqueta, que si ustedes leen el Manifiesto Comunista, una versión que tiene el Centro de Estudios Socialistas Carlos Marx, Engels en 1890, dice, ¿no? Bueno, aquí tengo una cita, y él dice: cuando apareció el manifiesto del Partido Comunista, no pudimos titularlo Manifiesto Socialista, porque en 1847 el nombre de socialista englobaba a dos categorías de personas. De un lado, los partidarios de diferentes sistemas utópicos, particularmente owenistas en Inglaterra y los foureristas en Francia, y de otro lado, los más diversos curanderos sociales que aspiraban a suprimir las lacras sociales sin dañar en lo mínimo al capital ni a las ganancias. Entonces ya se pueden imaginar cómo eran las condiciones de aquel entonces, ¿no? Que de hecho Marx y Engels tuvieron que haber incluso cambiado el título de uno de los textos, ¿no?, que es uno de los textos más emblemáticos del arsenal teórico del marxismo. Pues bien, seguramente ustedes se han de preguntar cuáles eran concretamente esas diferencias entre el socialismo utópico y el socialismo que proponía Marx y Engels. Primero creo yo que hay que entender qué era realmente lo que pensaban estos socialistas utópicos. Y bueno, Saint-Simon y sus seguidores lo que hicieron fue someter a la sociedad surgida de la Revolución Francesa, o sea, a la burguesía, a una crítica radical. Él entendía que todo lo que hicieran los gobiernos debía tender a mejorar la situación moral y material de los que trabajaban. Y eso supuestamente iba a terminar con los flagelos que seguían azotando al mundo, ¿no? A pesar de que se hicieron grandes revoluciones, siempre había pobreza y guerra. Entonces él llega a la conclusión de que debían desplazarse esos sectores improductivos y los sectores productivos deberían dirigir la nación. Pero el error de Saint-Simon es que su pensamiento no necesariamente significaba la abolición de la propiedad privada. Es decir, de que su utopía básicamente consistía en establecer un capitalismo más equitativo. Perdón. Por otro lado, Fourier desarrolló la propuesta
de crear establecimientos agrarios y también industriales. Entonces, en la concepción de Fourier, estos establecimientos agrarios e Dime nombre. industriales se crearían con inversiones privadas y así en pocos años el mundo entero iba a estar dominado por la asociación económica. Eh, pero bueno, para la base, para Fourier, la base de un mundo nuevo sería el capital, el talento y el trabajo. Entonces, este Fourier, de hecho, él se le denomina, ¿no? A estas tres cosas como el triángulo de Fourier para llegar supuestamente a una sociedad socialmente mejor. Y bueno, finalmente tenemos a Owen. Owen lo que propuso eran granjas cooperativas, pero estas granjas cooperativas básicamente estaban volcadas hacia la agricultura. Al principio esto lo ideó como un plan para resolver el desempleo que había en la época, pero pronto esto se convirtió en un método de regeneración social para él. Y estas granjas colectivas lo que iban a tener como objetivo era educar moralmente y brindar pues apoyo a las ciencias. Porque Owen creía de que estos dos factores eran como los más importantes para desarrollar la sociedad. Pero bueno, para Marx y Engels, estas ideas no eran más que abstracciones idealistas de la realidad que no contemplaban de una manera científica y objetiva la vida. Entonces ellos decían que las cosas estaban mal, los socialistas utópicos, pero no terminaban de desarrollar una teoría, digamos, que se apartara del subjetivismo. Y aquí es justamente cuando entran Marx y Engels a ofrecer una teoría basada en la ciencia, que aunque al igual que los socialistas utópicos, pregonaba la idea de que las cosas en el sistema, o sea, en el capitalismo, estaban verdaderamente mal, ellos ofrecen una teoría completa y científica. Y bueno, primero hay que considerar, hay que partir del hecho de que la filosofía del marxismo es una filosofía materialista. Y esto significa que la visión que tenía Marx y Engels, como Lenin, Trotsky y Rosa Luxemburgo, se basaba en considerar a la materia como lo primero, al contrario de los socialistas utópicos, que lo que hace Marx y Engels es estudiar al capitalismo y no solo el capitalismo, desde una perspectiva materialista y no desde lo subjetivo, como lo hacían estos socialistas utópicos. Y bueno, resulta que al darle un carácter materialista al estudio de la historia de la sociedad, por primera vez en la historia, valga la redundancia, iba a tener un carácter científico. Y eso es lo que hace del marxismo o del socialismo científico una teoría única. Marx y Engels, en palabras simples, lo que hacen es establecer que en última instancia todo el desarrollo humano depende del desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Y qué son las fuerzas productivas? Bueno, es la maquinaria, el sistema ferroviario, los medios de comunicación, en fin. Y bueno, Lenin más adelante en un documento también que es igual de importante, es un breve artículo que hizo para una revista teórica que se titula Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo. Él dice, la doctrina de Marx es omnipotente porque es exacta, es completa y armónica y brinda a los hombres una concepción íntegra del mundo, intransigente con toda superstición, con toda reacción y con toda defensa de la opresión burguesa. Entonces, el socialismo que ofrece Marx y Engels,
al tener un sentido científico, ya no ve la historia como una mera, como una serie de hechos aislados, sino que trata de descubrir los procesos y las leyes generales que rigen a la naturaleza y también a la sociedad. Nosotros como marxistas creemos de que las ideas de que dicen de que la historia no tiene leyes, para nosotros son ideas cerradas y son ideas científicas. Nosotros partimos también de la idea de que todo se puede comprender y la historia no es una excepción de eso. Por supuesto que, bueno, en la actualidad nosotros vemos a los ideólogos burgueses que nos dicen que el capitalismo es un sistema casi que perfecto. Y ellos dicen de que aunque tiene algunos fallos, algunos errores, es lo mejor que se ha logrado alcanzar, que es la mejor manera en que se puede, digamos, ordenar a la sociedad. Sin embargo, si nosotros vemos a la historia, si nosotros nos revisamos la historia, vemos que el sistema capitalista no ha existido siempre. Y hay algo muy interesante también que mencionar. Nosotros como marxistas no odiamos de manera fanática al capitalismo, sino que los marxistas, bueno, reconocemos que, que en el pasado el sistema capitalista jugó un papel progresista y jugó un papel revolucionario en la historia del desarrollo de la humanidad. Por ejemplo, el capitalismo destruyó el sistema feudal. En el feudalismo, por ejemplo, la propiedad estaba concentrada en un pequeño grupo de grandes terratenientes que estaba ligado mucho con la iglesia. Y bueno, el capitalismo lo que hace es romper ese orden y basó su sistema en una extensión de la propiedad individual de cada uno. Pero, pero, ¿qué es lo que pasó? Bueno, lo que sucedió más adelante es que el capitalismo, tal y como lo describen las leyes del materialismo dialéctico, que es la filosofía de nosotros los marxistas y que es como la columna vertebral de nuestro pensamiento, tal y como lo describe, como les digo, el materialismo dialéctico, el capitalismo se convirtió en su contrario. Y eso quiere decir que, primero, de significar un progreso para la humanidad, hoy es sinónimo de retraso. Y eso significa que en nuestra búsqueda de una vida mejor, tal y como en el pasado la burguesía rompió con el feudalismo, nosotros como clase proletaria tenemos la tarea histórica de romper con el capitalismo. Y bueno, ya para ir finalizando, compañero, me gustaría decirles que el socialismo no se trata solo de una buena idea. El socialismo realmente tiene una base material que consiste en el nivel de desarrollo de la industria, de la agricultura, de la ciencia, del arte, de la tecnología. Y nosotros creemos que la difusión de las ideas del marxismo, es decir, del socialismo científico, resulta vital para, para nuestro nivel de conocimiento de la realidad, de todo lo que nos rodea y también de nuestro nivel de conciencia política. La conciencia de clase, compañero, consiste en ser conscientes de los intereses opuestos que existen entre los burgueses y los obreros o los proletarios, y también de la necesidad de expropiar a estos burgueses para que las familias de la clase trabajadora, o sea, la gran mayoría de la sociedad, podamos tomar posesión de esa riqueza social que hemos creado a costa del trabajo duro. Esta es la única manera en la que nosotros podemos hacer avanzar la sociedad hacia un mundo mejor, a un mundo sin explotación, sin exclusión, sin racismo, sin pobreza, sin clases sociales, sin miseria, sin escasez, una sociedad que sea auténticamente humana. De hecho, Alan Watts dice de que con la victoria del
del socialismo va a comenzar realmente la historia de la humanidad. Y, y bueno, me gustaría también decirles que el capitalismo hay que derrumbarlo, eh, porque no va a caer solo. Y esto es muy importante porque muchas veces se tiende a pensar que el sistema va a tener un punto en el que va a caer solo, pero nosotros los marxistas sabemos que eso no es así, ¿no? Al capitalismo, si no lo tumbamos nosotros, no va a caer. Y nosotros como CMI trabajamos enérgicamente en eso. Y por eso también los queremos invitar a que decidan organizarse, porque nosotros sabemos de que solo la organización de las masas va a poder derrumbar este asqueroso sistema.